Mucha atención, murió el general Jorge Enrique Mora Rangel, excomandante de las Fuerzas Militares y del Ejército Nacional. Mora fue uno de los generales más destacados en la historia reciente del país. Uno de los oficiales más queridos por las tropas que generó un punto de quiebre en la lucha contra las FARC y luego negoció con esta guerrilla en Cuba en medio de los diálogos de paz. Fue un general clave en el Plan Colombia y fue un duro crítico de la zona de distinción del entonces presidente Andrés Pastrana. Por medio de un comunicado, el Hospital Militar Central ha informado lo siguiente. Vamos a leer el comunicado completo justamente de lo que acaba de compartir el Hospital Militar Central a propósito de la muerte de uno de los generales más queridos precisamente por las tropas, por las fuerzas militares, por el Ejército Nacional, dice el comunicado. La Dirección General del Hospital Militar Central lamenta informar a la opinión pública que en la mañana de hoy, 6 de diciembre de 2025, falleció en las instalaciones de esta institución el señor general en retiro Jorge Enrique Mora Rangel, quien en vida se desempeñó como comandante del Ejército Nacional y comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, consolidándose como una de las figuras más respetadas de la historia reciente del país. El general Mora Rangel se encontraba hospitalizado en el OMIL, donde recibió atención integral, humanizada y especializada por parte de nuestro talento humano en salud, comprometido permanentemente con la excelencia, la seguridad del paciente y la prestación de servicios bajo los más altos estándares científicos y éticos, dice este comunicado. La Dirección General del Hospital Militar Central expresa sus más sinceras condolencias a familiares, allegados y a toda la comunidad militar. Agradecemos la confianza depositada en nuestra institución. A las 11 en punto de la mañana les vamos a ampliar esta información y vamos a tener entrevista con nuestro compañero Carlos Barragán, que conoce perfectamente las actuaciones y sobre todo el destacamiento de este general que hoy fallece. Lamentamos profundamente dar esta noticia. 11 de la mañana en punto. A esta hora les contamos, como iniciábamos esta información en Noticias Caracol en Vivo, que murió el general Jorge Enrique Mora Rangel, excomandante de las Fuerzas Militares y del Ejército Nacional. Mora fue uno de los generales más destacados en la historia reciente del país, uno de los oficiales más queridos por las tropas que generó un punto de quiebre en la lucha contra las FARC y luego negoció con esta guerrilla en Cuba en medio de los diálogos de paz. Fue un general clave en el Plan Colombia y fue un duro crítico de la zona de distensión en nuestro país. El general en retiro Carlos Alberto Ospina Ovalle, excomandante de las Fuerzas Militares, nos atiende a esta hora muy amablemente. Era amigo, cercano, lo conocía perfectamente. General, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días, un saludo a toda la audiencia. Bueno, general, una pérdida hoy para las Fuerzas Militares, para el Ejército Nacional. ¿Cómo toma esta noticia? Bueno, evidentemente con una gran tristeza, una infinita tristeza, porque Jorge Mora no solamente fue un buen soldado, él fue un gran líder, una persona extraordinaria y especialmente un gran amigo. Él fue amigo de todos los miembros de las fuerzas militares y por eso su partida pues nos llena de gran tristeza y congoja. Claro que sí. Hablamos de que es uno de los oficiales más queridos por las tropas durante toda su carrera. Cuéntenos un poco sobre este recorrido. ¿Qué logró hacer él con las fuerzas militares? Bueno, la época pues que nos correspondió con mi general Mora, con Jorge Mora, es quizá la época más difícil por la cual ha atravesado el ejército. Y las nuevas generaciones pues no saben la situación en que estuvimos con ataques permanentes, muchos muertos, y en ese momento él tomó el liderazgo como comandante del ejército, posteriormente como comandante general, y nos llevó por ese recorrido difícil, ese recorrido lleno de peligros, lleno de tantas circunstancias adversas. Levantó la moral de todos los miembros, no solamente del ejército, sino de las fuerzas militares, y posteriormente, pues, con su liderazgo, pues llevó a las fuerzas militares a la victoria. De manera que ese es el legado de Jorge Mora. Por eso Jorge Mora es un hombre tan querido en todos los niveles del mando, no solamente entre los generales, sino los soldados,
los marinos, la policía, todos lo recuerdan con mucho cariño. Cuando usted me dice que levantó la moral, ¿cómo lo hacía, general? Bueno, básicamente con un magnetismo personal, unas cualidades de líder y el ejemplo. Él fue un hombre ejemplar en todo sentido, como persona, como soldado, inclusive en algunos momentos en que tuvimos tragedias grandísimas. Sí, yo recuerdo un helicóptero que nos fue derribado por allá en el Caquetá, por allá cerca de la Tagua. Allá inmediatamente llegó, a pesar del peligro, llegó pues a solucionar la situación, a dar ejemplo, a levantar la moral. Y así en muchos sitios, en muchas ocasiones. Por eso pues es recordado y por eso en el día de hoy pues evocamos el recuerdo de este hombre ejemplar. Sí. Me gustaría que habláramos un poco de los inicios de la relación de ustedes dos, porque precisamente usted también fue comandante de las fuerzas militares, él lo fue. ¿Cómo nació esta relación? Bueno, no, realmente él era eh, comandante del ejército cuando yo era comandante de la Brigada Móvil número 2. A Correcto. partir de ese momento, pues estuvimos en contacto, ¿no? Hasta que fuimos ascendiendo, ascendiendo, y llegó un momento en que él era el comandante general y yo era el comandante del ejército. Y pues teníamos que estar permanentemente hablando, viajando. Por eso, pues yo doy fe de las capacidades y las cualidades de Jorge Mora. Cada uno como comandante, ¿cómo era esa relación? Es decir, ¿cómo era la comunicación de ustedes? ¿Qué constantemente se hablaban en medio de una situación tan difícil como la que estaba viviendo Colombia? Bueno, permanentemente estábamos analizando, estábamos pensando cómo hacerlo mejor y naturalmente las decisiones pues las tomaba mi general Mora, ¿no? Él tomó todas las decisiones difíciles por su cargo, por ser el más antiguo, y yo creo que él pues acertó en todas las decisiones. Son decisiones estratégicas. Por ejemplo, al inicio del Plan Patriota tuvimos análisis sobre dónde iniciarlo, si en los alrededores de Bogotá o en lo que llamaban la retaguardia estratégica, es decir, por allá en los llanos del Yarí. La decisión estratégica fue tomada por él, iniciar aquí en los alrededores de Bogotá y liberar inicialmente a Bogotá. De modo que esa era la relación permanente y cada vez que teníamos alguna de esos ataques, esas tragedias, pues cómo solucionarlo, cómo elevar la moral de todos, cómo restituir la situación, cómo obtener nuevamente la legitimidad ante la población civil. De modo que esa era la manera como nos relacionábamos permanentemente con él, ¿no? Siendo él el comandante general. Quiero que destaquemos y que recordemos una toma trágica que vivió el país, que ha sido recordada en toda la historia de nuestro territorio. Tiene que ver con la toma de Mitú. Estoy hablando de noviembre del año 1998 y tenemos ahí la imagen de la llegada del general Mora justamente allí a Mitú después de esta toma de las FARC en Mitú. Y repito, el 1 de noviembre de 1998, cuando guerrilleros de las FARC atacaron el municipio de Mitú, departamento de Vaupés. ¿Qué significa la llegada del general Mora allí precisamente a Mitú? Pues bueno, yo digo desde mi punto de vista, ese es un momento de quiebre, Sí, porque la llegada de él significó nuevamente la llegada de la esperanza, la llegada de un pensamiento estratégico claro para recomponer la situación. Y no solamente fue en Mitú, fue en muchos otros sitios. Claro que Mitú tiene una connotación especial, por sí. lo que Mitú, pues al fin y al cabo, es una capital de departamento. Pero él, en la manera como él llegó, la manera como preparó los puntos estratégicos que debían continuar luego de la recuperación de Mitú, pues sí constituyen un momento de quiebre. Y por eso esa importancia. En el momento que él llegó, pues eso fue un golpe de moral muy alto, porque ese día tuvimos muchas bajas
en Mitú y la policía también. Infortunadamente vino el secuestro de los miembros de la Policía Nacional, del general Mendieta, pero la llegada del general Mora a Mitú pues volvió a traerle esperanza y a partir de ese momento puede decirse que cambió la situación. Claro, es que cuando usted habla de las bajas y sobre todo de las muertes, de las lamentables muertes, estamos hablando de 56 fallecidos, 61 secuestrados, entre ellos precisamente el general Mendieta, y por supuesto un hecho, más de 72 horas de combate allí en Mitú, que se convirtió en la historia de nuestro país en un hecho que por supuesto recordamos. Por eso la llegada del general Mora se convierte en un hecho también simbólico, general, si me permite la pregunta. Sí, naturalmente. Por eso le decía que es un momento de cambio, es un momento de quiebre. Ese simbolismo está representado en que a partir de ahora vamos a solucionar estos problemas. A partir de ahora va a haber una situación de cambio, vamos a tener la ofensiva estratégica, ¿sí? Y eso pues levanta la moral. De manera que por eso yo insisto en que fue un momento de quiebre, fue un momento definitivo y creo que fue el primer paso hacia la victoria. Claro que sí. Ahora quisiera que habláramos sobre la forma como él actuaba, es decir, la fuerza con la que ejercía hacia los grupos criminales, pero también su momento clave en los diálogos de paz, es decir, lo que famosamente llamamos nosotros en Colombia como garrote, pero también zanahoria, es decir, él era fuerte con los grupos criminales, pero también estuvo en esos diálogos. ¿Cuál fue el papel del general Mora en los diálogos justamente adelantados en Cuba? Bueno, el papel de él fue muy importante, aunque pues naturalmente yo no participé y ya estaba en otra situación, pero sé que él fue un hombre respetado, sus criterios fueron siempre claros, fueron unos criterios que daban luces sobre cómo actuar y siempre pues trató de favorecer al país, la población civil y las fuerzas militares. La última vez que conversaron, que tuvieron esa posibilidad, ¿cuándo fue, general? Bueno, no, la última vez que hablamos fue hace como 4 o 5 meses. Hablamos por teléfono, ¿no? Porque pues yo estuve fuera del país muchos años y cuando regresé pues hablé con él y ya le digo la última vez que hablé con él, que dialogamos, fue hace como unos 4 o 5 meses y después de eso pues ya no volvimos a hablar, ¿no? Y hoy pues me ha sorprendido la noticia de su fallecimiento. Recientemente cuando hablaron, ¿qué le mencionaba él sobre la situación actual de nuestro país en materia de seguridad? Bueno, él estaba preocupado, ¿no? Por la situación de seguridad del país y naturalmente siempre pensando en cómo aconsejar, cómo ayudar a quienes estaban en el mando, ¿no? Eso me decía que cómo hacemos, qué se puede hacer, siempre pensando en mejorar la situación, siempre pensando en la institución y en el país. Claro que sí. Y sobre ese tema de seguridad y sobre esas críticas y sobre su papel en los diálogos también tengo que recordar que él fue clave en el Plan Colombia. ¿Qué decir frente a esto, general? Bueno, sobre el Plan Colombia, no, claro, naturalmente él tuvo una visión muy clara en el Plan Colombia, en lo que se necesitaba en ese momento. Cuando inició, él era comandante del ejército y el comandante general era el general Fernando Tapias. Entonces, entre los dos, hicieron un planeamiento que facilitó al gobierno del presidente Pastrana el desarrollo del Plan Colombia. Naturalmente que eso fue un gran esfuerzo porque implicó una serie de puntos y una serie de transformaciones que tenían que hacerse y eso siempre pues trae crítica y es difícil. Pero su papel en ese sentido pues fue muy importante. Claro, en esa misma época del Plan Colombia, etcétera, también hubo críticas muy fuertes del general Mora en torno a la zona de distinción. En su momento, el que mencionó. Bueno, sí, claro, eso, fíjese, es un hombre leal, él no Ujú. hizo unas críticas desleales, sino unas críticas abiertas a lo que él sentía que era la zona de distensión.
Él lo hizo de una manera leal, hizo las críticas al planteamiento en sí, por lo que representaba, y tenía razón, porque la zona de distensión lo que trajo fue más violencia, porque las FARC aprovecharon la zona de distensión para aumentar el narcotráfico, para secuestrar más niños y meterlos a las filas pues, de las FARC, a tomar más fuerza, y a partir de ese momento la confrontación elevó en su intensidad, de modo que él hizo críticas, pero unas críticas leales, no unas críticas subrepticias, sino leales, de frente, y en definitiva pues tenía razón. En su momento, él cuando manifestaba esas críticas de la zona de distensión decía que tenían casi que estaban, por supuesto, amarrados para poder actuar en esa zona. Sí, claro, él pues nos decía eso, pero decía pues que somos un ejército dentro de un Estado democrático, Ujú. sí, y o sea que el ejército tiene una posición de Estado, obedece al Estado, aunque no esté de acuerdo. Pero como decía Simón Bolívar, el mejor subalterno es el que le dice la verdad al superior. Y él le decía la verdad pues al superior, que era el presidente de la República. Claro, efectivamente. Y hablando de esa verdad, ¿esa era, digamos, el éxito de su relación con las tropas, siendo oficial? Sí, sí, naturalmente, era un hombre leal, era un hombre leal, él nunca habló con subrepticios o de manera subrepticia o diciendo una cosa y después otra. Él fue un hombre leal, un hombre franco, y todos lo conocimos así, ¿no? Todos los que vivimos esa época lo conocimos como un hombre leal, un hombre franco, un hombre que decía las cosas como tenían que ser, y pues que no estaba pues con disculpas o con tratando de esconder lo que había dicho, ¿no? Así siempre lo vamos a recordar. Lo entiendo perfectamente. Tengo unas preguntas finales. ¿Cómo era él en su entorno familiar? ¿Cómo era con su familia general? Bueno, él un hombre pues de familia, evidentemente un hombre muy preocupado por su familia, por su señora, por los hijos. Él, un hombre que pues daba buen ejemplo, era un hombre admirable en todo sentido. Por eso es que lamentamos tanto la muerte, de su muerte, y lamentamos mucho pues que se haya ido, pero también nos sentimos, yo diría que sentimos gran satisfacción de haber compartido tantos años con él, y no solamente yo como comandante del ejército, sino también muchos subalternos me han llamado, he visto lo que escriben, de manera que es un sentimiento generalizado, por una parte de pesar, por una parte de tristeza, pero por otra parte de satisfacción, de orgullo de haber compartido tantos años con él. Sí, hoy con esto lo despido, general, y le agradezco mucho, mucho haber sacado estos minutos para nosotros. Hoy además homenajeando, recordando al general Jorge Enrique Mora Rangel. Hoy falleció un amigo para usted. Sí, naturalmente. Sí, y no solamente para mí, ya le digo, para los miembros de las fuerzas militares de esa época, todos lo consideraban su amigo, como lo considero yo. Claro que sí. Pues general, yo le quiero agradecer mucho por haber estado con nosotros, por haber sacado el espacio y por ayudarnos a entender un poco la importancia que tuvo el general Jorge Enrique Mora Rangel en medio de su paso por las fuerzas militares. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Vamos a conocer más reacciones a esta hora. Saludamos al general Freddy Padilla de León, excomandante general de las Fuerzas Militares, que nos acompaña en este espacio Noticias Caracol en Vivo. General, bienvenido. Muchas gracias, buenos días a usted y a toda la audiencia. Nuevamente coincide con el otro general precisamente de que estamos saludando no solamente a colegas, a personas que estuvieron con él en las Fuerzas Militares, sino también a un amigo cercano. Un amigo cercano y una persona que entregó todo al servicio de su patria, Colombia. Cuénteme por qué podemos decir, y lo he leído en algunos recortes de prensa y desde esta mañana, que ha fallecido uno de los hombres más queridos por las tropas y por las fuerzas militares.
Sí, él fue un líder desde temprana edad. Nosotros éramos cadetes cuando él ya era oficial de planta de la Escuela Militar de Cadetes y ahí tuvimos la oportunidad de conocer a ese joven oficial que más tarde se convirtió en general de la República en uno de los momentos más cruciales para el país, tanto durante el gobierno del presidente Pastrana, al cual él sirvió como comandante del ejército, como posteriormente durante el gobierno del presidente Uribe como comandante general de las fuerzas militares. Y Entiendo. posteriormente sirvió a su patria también en las negociaciones de paz en La Habana, donde tuvo también un destacado actividad. Ya vamos a ir revisando cada una de esas partes importantes que hizo precisamente el general Jorge Enrique Mora por medio de la historia de nuestro país, pero quisiera que volviéramos a ese inicio. Usted me decía en la escuela de cadetes, ¿cómo se conocieron ustedes, general? No conociéndolo, porque él era un oficial de planta y era y nosotros cadetes. Correcto. Entonces la manera de conexión es en el sentido de que él es un instructor, es un oficial y dijéramos, no hay una relación de amistad, sino una relación de profesor, de instructor, de Sí. oficial a cadete en formación. Y por supuesto, lo que uno aprende es el ejemplo que él da desde ese momento, un carácter muy firme, un líder en el sentido estricto de la palabra, una persona que mostraba con el ejemplo la manera como debía uno aprender a ser oficial del ejército. Exactamente, eso le quería preguntar. Exigente, con un carácter fuerte, desde ese inicio ya se sabía sobre cómo iba a hacer su carrera militar. Sí, él era un hombre de recto proceder. De recto proceder, muy bien. Después de esto, de esa conexión, luego cuando ustedes se vuelven a reencontrar allí en las fuerzas militares. Bueno, como comandante de brigada, en el caso mío, y él como comandante del ejército. Y el comandante general de ese momento era mi general Fernando Tapies Stelling. Ellos hicieron, uno como comandante de ejército y el otro como comandante general, un equipo formidable porque se complementaban en el liderazgo hacia las tropas. ¿Me recuerda cuál era su brigada, general? En ese momento la séptima y después la segunda. ¿En qué regiones del país? Una está en la parte del sur del país, en lo que es los llanos orientales, y la otra al norte de Colombia. ¿Qué le mencionaba en ese momento el general Jorge Enrique Mora? Porque usted hace unos segundos me decía, viviendo un momento muy crítico en materia de seguridad para el país. ¿Qué le decía a él en ese momento? Es que ellos, él y mi general Tapias, que conformaron un equipo formidable con su Estado Mayor, vivimos una situación bien compleja porque fue la época del Caguán, del crecimiento de la FARC, y lo más importante que eso ocurre es la reacción que tiene el gobierno y que tienen las fuerzas militares que acompañaron a esa reacción, el gobierno del presidente Pastrana, en el sentido de poder mirar cuáles eran las falencias que nosotros teníamos internamente como institución, como fuerza militar y en el caso particular como ejército, por qué razón teníamos una relación de desventaja frente a estas organizaciones que atacaban a la población, que hacían tanto daño, unas imágenes que seguramente ya se han olvidado, pero eran de un deterioro muy grande en cuanto a la tranquilidad de la región, el sufrimiento de esos pobladores, en fin. Entonces se hace una reorganización que la dirigen ellos dos, y en donde mi general Mora pues tuvo un desempeño destacado, donde los comandantes de brigada pudimos aportar lo que nosotros estábamos viviendo en la región y ellos pudieron convertirlo en las soluciones que significaron un ejército fortalecido al final de un periodo y que inicia una etapa histórica en que nos lleva hasta el día de hoy en las circunstancias que hoy vivimos. Claro que sí, mire, en medio de esa expansión de las FARC hay un hecho de las imágenes que estábamos presentando hace unos segundos que es muy simbólico, que es la llegada del general Mora Rangel allí a Mitú después de esta toma registrada en el año 98 en nuestro país, en la que hubo 56 personas fallecidas, 61 secuestrados, un hecho lamentable. ¿Qué significa la llegada de él, del general Jorge Enrique Mora, allí a Mitú? Bueno, yo era el comandante de la brigada que tuvo que atender esa situación desde el punto de vista de mi nivel.
¿Y qué es lo que le puedo decir yo? Que la situación era compleja porque los medios que contábamos en ese instante no permitían atender la emergencia que se presentaba en Mitú. Días anteriores, la FARC había atacado una base importante en Miraflores, que era una base antinarcóticos, pero que el ejército, mi brigada, tenía la protección de esa base. Y atacaron simultáneamente por horas de diferencia, muy pocas horas. El ataque a Miraflores, perdón, a Miraflores, sí, inicia a eso de las 8 de la noche y Uribe inicia a las 5 de la mañana. De Ujú. tal suerte que los recursos que nosotros teníamos nos los dividieron y dijéramos que perdimos Miraflores y no pudieron tomarse a Uribe. Pero la pérdida de Miraflores significó que nosotros no teníamos la posibilidad de atender cuando se presenta la emergencia en Mitú, porque las líneas de abastecimiento no alcanzaban a los equipos que teníamos en ese momento disponibles. Es decir, un helicóptero no podía salir de Apiay, llegar a Mitú y regresar por falta de abastecimiento. Entonces, en esto se hace un planeamiento a nivel de brigada y división, se le presenta al mando e interviene cada uno en su instancia, mi general Tapias como comandante general y mi general Mora como comandante del ejército, y llega mi general Mora allá a Piay, revisa los planes que nosotros habíamos elaborado con el comandante de división y él asume, él como comandante de ejército, la responsabilidad de seguir conduciendo la operación. Y la operación es por primera vez nosotros logramos dijéramos, un punto de quiebre con la FARC, en el sentido de que esa intención que tenía esta organización de apoderarse de una capital de departamento, porque esa es la manera como seguramente iba a conocer el mundo esta situación, permite que gracias a su presencia, gracias a la actuación del gobierno, los apoyos que brindó mi general Tapias como comandante general, es decir, había un trabajo en equipo, se logra que las fuerzas militares en 3 o 4 días, no recuerdo bien ahora, se recupere Mitú. Claro. Cuando usted me habla de ese punto de quiebre, por qué lo define de esa manera, general? Porque veníamos, la FARC hizo un cambio en su estrategia, Ujú. que lo que llamó ellos la guerra de movimientos. Y nosotros tardamos en darnos cuenta de que eso había ocurrido y consistía en que ya no seguían atacando a las tropas con grupos pequeños, sino que ellos concentraban en un lugar 1.000 o más hombres y atacaban una base que tenía 100. Y así que tuvimos muchos fracasos. Los colombianos la tienen registrada. Pero a partir de MeToo, nosotros logramos concentrar una fuerza lo suficientemente grande como para lograr vencer a la FARC por primera vez a un grupo tan grande como el que atacó a MeToo y lograr la recuperación pues, de la ciudad, del país, de la capital del departamento, para su estabilidad gubernamental. Fíjese, general, que cuando vemos estas imágenes de la llegada del general Jorge Enrique Mora Rangel allí a Mitú, vamos a volver a poner las imágenes aquí en producción, también me decía hace unos segundos el general que se vuelve algo simbólico, ¿no? Así es que la FARC no pensó que iba a haber una reacción de esa manera Correcto. por parte del presidente, el ministro de Defensa en su momento, el mando estratégico, mi general Tapias, y el propio comandante del ejército, que una vez que se logra estabilizar la situación en Mitú, viajó hasta allá para ponerse en contacto con la población y sus autoridades, darles el saludo muy oportuno, porque era la presencia del Estado, dijéramos, y la reacción que tuvo frente a esta barbaridad que había hecho la FARC en su momento, que prácticamente destruyó medio pueblo. Bueno, los números ustedes los tienen con exactitud de las muertes que causaron y los daños también. 56 muertes, 61 secuestros. Se Y une a esta... de ahí hay unos secuestrados, Sí. entre ellos Pinchao, Y que él se Mendieta. libera con un escape que él tiene posteriormente. Pero pasaron casi 10 años. Claro.
Se une a esta charla mi compañero Carlos Barragán Rosso, que por muchos años ha cubierto pues este tema de la fuerza pública. Sí, me alegra Sí, verlo, porque siempre nos acompañó en muchos viajes a muchas partes. Siempre, él era un periodista de primera línea en esa época, desplegándose por el país donde quiera que había dificultades. don Carlos. Gracias, Pablito. General Padilla, pues me uno a sus voces de condolencia y las condolencias que en estos momentos embargan a las fuerzas militares de Colombia. Y recordaba usted y hacía unas palabras que son muy importantes en este diálogo que tiene que ver con el punto de inflexión. Es decir, cuando sucede lo de MeToo, prácticamente se le informa al presidente de la República que era muy difícil poder llegar a cualquier lugar de Colombia por las condiciones aéreas y porque no habían herramientas. Es decir, se le advierte al presidente de la República de no implementar una política de seguridad nacional con herramientas como los aviones Super Tucano, con una batería importante de helicópteros, era imposible llegar. A Mitú fue muy difícil. Y a usted le tocó esa recuperación con el general Mora. Sí, es decir, esa fue una recuperación donde participaron las fuerzas militares como un todo. Y es la primera vez que lo hacían de esa manera. Por eso dio el resultado que se logró, porque se emplearon todos los recursos que habían disponibles para poder realizar esa actividad. Y entonces es el primer fracaso importante que tiene la FARC en ese momento. A partir de ahí, nosotros ya tomamos la iniciativa, digo nosotros, el Estado colombiano, toma la iniciativa estratégica en contra de esta organización. General Padilla, a ustedes también les tocó como, porque la gente piensa o en su imaginario está que las fuerzas militares solamente están para combatir, pero a ustedes les tocó tragedias muy importantes del país y que le dieron solución. Por ejemplo, recuerdo al general Mora y lo recuerdo usted también en la tragedia de Armenia, en el terremoto. Ustedes prácticamente tuvieron se echaron al hombro prácticamente la mitad de lo que era recuperar, quitar escombros, recuperar edificios y empezar a construir la ciudad. Y así es, y inclusive se nombró un alcalde militar. Ahora se me escapa el nombre, disculpe. Pero Carlos, usted fue dentro de ese grupo de periodistas de esa época que atendieron pues lo que era el Ministerio de Defensa y la situación de orden público. Fue una prensa muy activa, una prensa que llegaba a los lugares cuando aún estaba el incendio presente, cuando estaba el humo saliendo, cuando estaba la angustia de la gente, y pudieron observar también cómo era el sacrificio de los soldados para poder atender esas situaciones, lideradas por muchos generales, por supuesto, muy importantes de su momento, pero uno de ellos que marcó un punto importante en ese sentido fue mi general Mora. Indudablemente, mi general Mora Rangel fue muy especial en eso. Yo creo que cuando Carlos Barragán incluye en esta conversación no solo el tema de la fuerza pública para combatir, que es el imaginario de los ciudadanos, sino también de la recuperación, por ejemplo, en torno al terremoto de Armenia, que también nos tocó mucho a los manizaleños, sino también a otras actividades. ¿Cómo era ese lado humano del general Mora? Es que eran generales muy, muy completos, ¿no? Correcto. Porque tenían una formación militar muy estricta, pero también tenían una formación humanística formidable. La época de ese dúo entre mi general Fernando Tapias Stelling y mi general Mora fue una época de gloria, en el sentido pues de la contribución que hicieron las fuerzas militares al esfuerzo general de la nación por procurar inicialmente frenar el empuje demoledor y destructor que tenían estas organizaciones a margen de la ley, particularmente la FARC, que era la organización más poderosa en ese entonces, que esa FARC de ese entonces había vinculado al narcotráfico y por lo tanto tenía unos recursos económicos enormes. En muchas ocasiones al principio incluso tenían mejor armamento y comunicaciones que las mismas fuerzas del Estado. Y esa situación cambia con ese dúo de comandante general Fernando Tapias Stelling y comandante del ejército
mi general Mora, Enrique Rangel. Ellos hicieron un dúo formidable, con un Estado Mayor también formidable, que lograron despertar un espíritu en los oficiales generales y en los oficiales de todos los grados, hasta el nivel soldado. Eso es lo que sucede en ese momento. Ahora, hubo el acompañamiento del gobierno también, y mi general Tapias logró un asunto importante que fue la unión de todas las fuerzas, porque esto fue una contribución tanto de Fuerza Aérea como de Armada, todas en su desempeño de su especialidad, pero todas puestas en el sentido de devolverle la tranquilidad al país. Y se hizo de esas dos formas, no solamente con el empeño militar, sino también la contribución a recuperar los daños que se causaban a estas poblaciones y también facilitarles la manera de su subsistencia independientemente de, o sea, liberándolos de ese yugo del narcotráfico para ellos poder subsistir dentro de las distintas regiones donde vivían. En general, déjenme hacer memoria de esta parte porque creo que lo involucra, no, lo involucra a usted. Usted está por allá en la segunda división, bueno, estaba por el lado de Barranquilla, lo traen a Villavicencio, Segunda y es la brigada. época en donde Romaña trata de quebrar el país, dividir el Sumapaz, y bueno, lo traen a usted, le dicen, hágame el favor y recupera eso. ¿Recuerda usted cuál fue la orden que le dio el general Mora y el general Tapias en ese momento para con el general Castellanos, prácticamente recuperar el Sumapaz y evitar que las FARC llegaran al centro del país? Segunda Y esto brigada, hay, ¿no? hay un periodo de tiempo, ¿no? Cuando lo de Romaña, que la prensa puso un nombre que a mí me disgustó muchísimo. Yo les dije a ellos, se lo reuní, usted estaba ahí, y les dije, hombre, ¿cómo le van a llamar la pesca milagrosa? Porque eso sucedió en una Semana Santa, eso en 1998. Sí. Pero fue un golpe durísimo porque la FARC logró interceptar la carretera, interrumpir la carretera entre Bogotá y Villavicencio, y hizo un secuestro masivo donde estuvieron involucrados más de 80 vehículos y bueno, todas las personas que secuestraron. Y con un mensaje de pánico espantoso, porque ellos por radio llamaban a Romaña, a las personas que se acercaban al vehículo, y preguntaban, ¿usted cómo se llama? ¿Cuál es su número de cédula? Y entonces la dictaban. Y, y de allá contestaban, sí, ese hay que detenerlo. Entonces eso quedó la imagen de que estas personas tenían unos computadores y una situación de información supremamente delicada. O sea, las personas se asustaron pensando que sus nombres estaban registrados con base en inteligencia, se la podemos llamar de esa manera, que había hecho este grupo subversivo. Y lamentablemente se llamó la pesca milagrosa. Después descubrimos que realmente la situación no era de archivos que tuviera la FARC, sino que simplemente ellos detenían los vehículos que en ese momento se consideraban de alta gama. Entonces, por eso hubo personas inclusive que eran conductores, choferes del vehículo, pero lo detuvieron, sencillamente porque no era por la persona, ni por su nombre, ni por su identificación, sino que la muestra de que podía ser una persona secuestrable y que podía pagar un secuestro era por el vehículo que iba manejando. Entonces llega la orden del mando, general Mora, era el comandante de la quinta división en ese momento, de ver cómo uníamos las tropas, cómo las utilizábamos para poder impedir que eso ocurriera. Y entonces llegaron unos refuerzos que permitieron ocupar las partes altas de la montaña, dijéramos así, de la vía que conduce a Villavicencio, y de esa manera se eliminó la posibilidad de que ellos vinieran de lo alto hacia la vía e interrumpieran el paso. Eso es un paso importante, pero eso es en el 98, en Semana Santa. Y ya al final del 98, prácticamente, creo que fue en noviembre, si no estoy mal, es cuando viene lo de Me Too. Y es donde hay este punto de inflexión que le estoy diciendo, porque ya se venía estudiando por parte del Estado Mayor. En ese momento, mi general Tapias era el segundo comandante del ejército, e inician un estudio que llamaron la reestructuración del ejército.
Y esa reestructuración del ejército tiene un impulso grande durante el gobierno del presidente Pastrana, en la calidad de mi general Mora Rangel de comandante de ejército y mi general Tapia de comandante general. Y permiten un cambio, o sea, a partir de ahí ya hay un paso de avance en la dirección de llegar a lo que más tarde sucedió con los diálogos que dieron la forma pues, de que la FARC dejara las armas. Claro, eso que está diciendo el general es muy importante porque hablaba de Semana Santa, de esa pesca milagrosa que no les había gustado para nada el término justamente a las fuerzas militares, y lo de Me Too ocurre el 1 de noviembre de 1998, es decir, acabándose ese año 98. Pero entonces usted ya se me vino para esta época de los diálogos, ya hemos visto a un general Mora, digamos, combatiente, con estrategias, etcétera, etcétera, pero entonces, ¿cómo es ese papel de él como negociador? Bueno, yo no estuve en esas negociaciones, lo que yo Sí. conozco es lo que la prensa dice, ¿ve? Pero sí sabemos de que él era un temperamento muy fuerte, ¿no? Un temperamento en el sentido, pues, de que tenía una línea clara entre lo que era institucional y lo que no la era. Y entonces, en unos diálogos de esto, me parece que su voz fue importante porque qué es lo que enseñan en las fuerzas militares de Colombia, como lo enseñan pues en todas las fuerzas militares del mundo occidental. Y es que un miembro del Estado Mayor tiene que presentar sus ideas con toda honestidad, lo que él piensa sobre una situación muy particular, y tiene que defenderla con ahínco hasta cuando se toma la decisión. Una vez que se toma la decisión hay que acompañar esa decisión. Y creo que eso fue lo que hizo mi general Mora. O sea, presentaba su punto de vista, lo que él consideraba que era lo que debía hacerse, lo defendía con ahínco hasta cuando el que era en ese momento jefe del grupo negociador, que era el doctor de la calle, tomaba una decisión y a partir de ese momento pues se acompaña la decisión. Entonces, en ese sentido es muy valioso porque la persona debe expresar lo que está pensando, lo que él analizó, lo que, como él ve la situación, como la visión que tiene, la defiende con ahínco, pero lógicamente que hay otras personas que también están actuando y llega un momento en que un tomador de decisiones tiene que realizar esa decisión. Y lo que hacía Miguel Mora era eso, acompañar esa decisión cuando ya se tomaba, siendo que había defendido en algunos momentos asuntos que seguramente los otros no estaban de acuerdo. Así que esa es su contribución a esas negociaciones que llegaron a feliz término, como todo el país conoce. Pues son las 11 de la mañana, 41 minutos. Lamentablemente se me ha agotado el tiempo porque tenemos otros compromisos, por supuesto, deportivos, pero yo les agradezco mucho a los dos, porque de verdad ha sido una charla en la que hemos podido trasegar un poco de la historia de nuestro país y de la importancia del general Jorge Enrique Mora Rangel, al general Freddy Padilla de León, excomandante general de las Fuerzas Militares. Muchas gracias, Carlitos. Se quería despedir del general. Agradeciéndole, general Padilla, su contribución, porque los países y las naciones que olvidan su historia tienden a repetirla. Y hemos trasegado muchísimo camino como para devolvernos y como para olvidarlo. Y ese es un momento de homenaje al general eh, Jorge Mora Rangel, un hombre que le dio su vida a las fuerzas militares de Colombia y al país entero. Y su gran papel fue en la mesa de negociación también en La Habana. Fui testigo de eso. Yo estuve 2 años allá acompañando el proceso y vi cómo él defendía la causa de sus soldados y entendía cómo era también el papel de militar a militar, porque en ese momento hablaban de guerrilleros a negociadores. Gracias, general Padilla, muy amable. Me ha agradado mucho gusto en este día de dolor poderlo saludar, Carlos, porque usted también hizo, desde un punto de vista periodístico, una labor formidable. Le digo al país completo que de verdad sentimos mucho la partida de Miguel Mora. Un gran soldado. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esto llegamos al final de este avance informativo. Nos reencontramos más adelante en este espacio Noticias Caracol en Vivo.